Infinitamente alabados, infinitamente alabados. Y que en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uskurtakik. Ishtakalak. Amén. Chibihan pewuk. Dios kubih reek owuk ink okuk. Quintada, otro poquito más fuerte. Dios kubih. Chibik, has kubih Dios chuwich. Amén. Katsakasana, 4 palabras. Dios kubih reek owuk ink okuk. 1, 2, 3. Rikinkiyakanok, kinyakanok, kechare Dios. Vean pechela ochil. Oruk uri Dios, iri Dios okuk. Chevean pe. Chevekut kechelar. Amén. Katampe le Salmo en el capítulo 49, versículo 7. Kakil pajunamame en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero nadie puede salvar a sí mismo, ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que puede comprar la vida del hombre para que vivir siempre de libre de la muerte. Esta es palabra de Dios. Gloria a Dios. Merece Dios que haya un aplauso fuerte, fuerte que haya Dios. Helika la shoka apchi wechi bonohel, paveluare chuegue cacería senyeba, Dios que te wechiri katat kanan ko kitataber, chukle kamulim kip, chuachlo ola Jesús, ahora cher moment, juni malaki kotemal, pawe helika la ap kamik, sbalak ole obra, le milagre, le utbal, le ilbal, chupan le Jesús, pakivid le hukulak winak, shakri, sbalak ke kotik, has que hayach que are que kotik, hermanos. En esta noche, Shabarmar Dios o chanim, Chitampe kubigri kakahav, Mahun, Kakowinik, Kukolrib, Kutorib, Pariuk Aslemal, Chuachruida, Mahun Kakowinik Haskobono, Kukolrib, Shaksarena Dios Kohkolovic. ¿La galag, hermanos? ¿La galag, hermanos? Yekampe la puntir, yekampe. Huntir, kal, buskole huntir, bye. Yekampe, yampe la apute la blawachir, kabecher. Mahun Kohkolovic, chitampe, yala apui. ¿Ah? Kohkowintah kakatokip, kakakolkip, sabekut. La un kohkownik kakolkip palekak aslemal. Has kibir kohkownik? Kohkowintah. Oh, chitampe, lerbik momento que kohik chitampe kubir la Biblia. Mahun kakownik kukolrip kuban salvarip mismo. De número 2 kubir, chuke. Mahun kakownik kutoch leuk aslemal. Cher Dios, cher balachnach kakasik, alabado Dios, que es que gotik.
Hachinta hun chanim koch chikech cheroch kounak katohom le kavi chere Dios suyegam beqab hachin hunachi hunishok utohom le uk aslemal tat kintok le nuil chechla para kinach king asik lak olik kotach mahun ka kounik cha angik ora rahil angik ora puak وشوفان le momento chelak aslemal ahora el momento hascheka kikot le kachalal are baba kubik romano kimbele número 2 romano capítulo 14 versículo 7 mahun kakasik shak parevi chuk mahun kakamik shak parevi la alaj hermanos mahun kakamik y mahun kakasik we kokasiru kuri Dios we kokamru kuri Dios aquí es que gotik kilampe kubir la palabra mahun tel que kuinta kutok Lucas de mar chinta hunali shevla shaham shevla apot shevla abuk shevla reskin puede calo la celular que comunica lo para rela que hace más majun que comunica lo Santiago capítulo 4 versículo 14 rak aslemal le avid hachatane le neblina jurat kuan aparecer y después maquilitar tachik arregela le cavid por la misericordia de Dios, ochanim, cuanta asrachi, cuanta asrishok, si balajelik, cuando yom nakakasemar de Dios. Aquí es que gotik. La más que es que gotik, hermano, le ocas chanim, hermanos. Chigam beab, la kokikotik, chernakatohom, telekavit, chigam beab, sha'aluz, atohom, para recordar asemar, shaks por abre Dios, kowi. La Allah, hermanos. Salmo capítulo 35 versículo 5 Rinuk aslemal po abre Dios kowi amén Hampak oki aslemal po abre Dios hermanos Hampak oki aslemal po abre Dios hermanos Cuantat uts cuantat ko na loom David chayaba gloria chere Dios porque na ketamtach la retam hurach que kamik hermanos la ketam hermanos na ketamtach wek uskuyana kak asemar Dios eclesiástico akishkikotik eclesiástico en el capítulo 18 versículo 9 rihuwinak ristibalachnach kak asik Rekubang uts kakounik kupan chupam le 100 años. Hampa shimbir hermano, shimbir hampe. Hampa hermano, hampa shimbir, hampa le kahunap yom de Dios. Shimbir hampe bueno gel, hampa hermanos. Bye, pero rile 100 años. Pero ojo na chi, sharmal ka oro une makono persiking alaka ni text issue kigamo. Ahor ojo na chi Abraham ubi. Hasubi shimbir hermanos. Coque mi otro poquito más fuerte. Rira Abraham 100 años ruhnap pernaretu kamikas. Tampe kubik. Para Génesis 17. Riri Abraham 100 ruhnap. Pero fuerte que banó oración y fuerte que banó chawem areta que shukik shaks kukasach de upalach chuarchule pero ni 100 chujuna la Allah hermanos amparo junab shimbir hermanos 100 hay va después que antes repetir jampa junab asirir riri Abraham jampa hay no bien que yachte que antes bien que mir kan noch hasrumat Hascheters wa perir kukashel pahuna 100 ay pero si kupang orar kasukik kurakuchi kateri pakukbal ahora retakshek isaruk asemal 175 ay sibir ang pegampa sibir
Bye. Riri 175 hay shkamik natural. Natural rukasemal, quiere decir que hashesh kasik, porque rumal de cumpleaños. Hashesh kasik 175 años de Abraham. Su chajijri, su un buen salud, kachawik, kakikotik, katsijonik. Como la le cubrir el Salmo capítulo 9, versículo 99, cubrir la edad suficiente por el enojo que ya de 70 a 80, si suficiente que ya chacatruncan, chacaboyowal, chacascabano, pero ahora le Abraham 175 años casi, amén. Aquí es que hermanos, aquí es que Hashesh kasigeri rumal uts kubanri Abraham kashukik chuche libro de Macabeos bien quitatabek señala kabik chiwechkishkikotik 6:18. Abraham no come cualquier cosa, ni carne de cerdo no come. Vai, chita. Asumir shubik. Chubikut no come carne de otro, porque si la Biblia. Hey, Dios. Amén. Hasamo nakos kasik siya ohiyektada chik. Amén. Hasta ko ay shokim sa ekunatas chuluk takbak sa chala echumak. Amén. Perir Abraham natural kutuho, kutihicha, kutihimut, kutihuntir, kutih takbuk buwi huntir, areril kutih rare, uchahim rim, na kutih takitih akcha. Ustawala kitrom le kitih at ak. Chikam bekab le kitiho. Chikam bekab le kitih tak que levante la mano. Hey Dios, bien ok le chacharrón que chaya. Igiminik. Vai, después, Hasche, vamos a ver, no sé qué es que contigo, hermano, tía, gloria, cherka, tatom, guarita, jinka, tzijón, chirle, aslemal, le cachajij, kip. Ahora cubrir la Biblia, suficiente, riri, Abraham, cojol Dios, Utkach awik kakikotri anima, kubanto yoval, kubantak anal, sibalak kakikotik, tosri lukastemal, kutorib, chupam ruida, huejunachi, junishok, sakro yoval, hasta que habló de 20, 40 chujunap, sakabujunak, sinkabinik, makchuchu, Abraham, puro natural kutrocha, amén. Ay Dios, usted sabe que ya por acción de gracia la quitijo cachelal. La quitijo. Quitijta solo puede que va a darle ansos que va a cachelal. Le bien que saca truche ansos a la quire. Riri minak bay, vamos a ver. Riri minak hasekin si honcho, riri makta hunak nakshek asik. La are hasta que biche les atol kucha kuk takor la bien que quitijo. Pero con una ocasión hay un hermano que cuántas kayache. Oh, la le atole, que tola, que tu habla le lecha. ¿Quito? La alata en mi hermano, la alaj. Siempre un aplauso, cachalal, hombre, chiyah, un aplauso, hermano. Dices, itajik. Va, si magmik, si magmik, bien si ya y tecta se, nafta que yo. Hashe, chernakuk, le kavid, nakalo omtak, por ab Dios, Dios, cuyana más kasemal, wekaban uts, hashela, kabi, hashela, le unak oki cuidal, y peor kabis, chaweka mikri. A la chic, hombre. Katiktat la anderalin, ha pagkah katsububek, etegri la rinyong kutubik. Kishafta chik. Hasta que hoy yo kip kikitik le rapt. Oligomach. La oligomach. Ahora, pero la palabra de Dios kubik de suficiente nakak así jun le kubik le bil copampa 100 años.
Kasumo ka to pampa si ay, inakachahik tera salud, kachahik tera aslemal, tampe kubik, no sé kishkikotik hermanos. Haskia Dios kishkikotik, hombre. Eclesiástico, capítulo 31, versículo 28. Rira chiri naka kasikta lekutori ruvid rikutori ruhnabit rikutori ruk aslemal si balaka kikot le ranima itzuk si balak uts kachawik itzuk si balak uts katsihonik ton shaheri le hunvid ruk am nah kawir hun shakuwachui amen kashuki lalo yowal kukasak la chuap la anat la kinal kachalal gente nekilita kachawet 60 chahunap nante lak 35 lak ahunap kachalal. Manekachek ta chuwatak liyup kachalal. Imakachek ta chlay kawekah lane. Perkawil le kachalal le kohol Dios le kakibang orar kakaeche hunap takshakuwachui hasta ni olik tiano eko al tomate 25 holom per bien nak chlu holom kachalal eko sa kikunam stakiwi per naret garak saska alahiwi amén. Vamos a ver levinak oki respet nakek asik hasele ojer takwinak nakshek asik porque la arek oki respet que el chiri ha que el chile cochoch que cansen que up que epa takle be que cansen que pejo sinima winakle que kiham lube que tral la gela que can la tomab que mikla que kiham lebe que kiham tag baki respet ahora regula kubik le kawida le kakasemal na kokowin tak kakalao ahora kanaba la voluntad de Dios kanao voluntad katat si at kawak nak kakasin churwachulew chibihamin la kiskikot na riri Abraham chukeler shokilcha no sé kiskikotik la kiskikotik hermanos. Si balajka ki kotruk, aretak sopan la Abraham pa 175. Si balajkin ki kotiruk, ni machich le wachahil, kachale Sara. Hampa ka kikot khune, hampa ishokib ka kikot chanim, che sini machich le la sini mach, khabero chiri khachi tak ok takeri takachap ko chachi. E hampa ishokib ka kikot kule kachalal erihapchik. Ikam bekap. Chuje nuri khachi la kachachich. Iko shaks och ke kamsaki pakochuch kwant ka kikot taruk lam shokil haj biha la khishok tarok kot khurikchik khrik lam ana lawan khal ik walik btaq la squat btaq la snuev ka to alkhik per les har subir no sé qué es que hermano les har subir me gusto mi esposo son viejo se fíjense me gusto me gusta mi esposo son viejo. Ay Dios. Kalos ishkhobik khunch kawahan bado. Kak ishik katariles na wachahil karikhop no lam si anal si kotokik sun kholom khampatarei karikahun ich. Hauchiko kapebri el amor. Hauchiko pebri le loqabal, hauchiko pebri le kikotemal, hauchiko kakatokib, porque kabir arer kolel arer enemi, nareta o saxiok, cuanta kukikotik, amén. Haskia Dios kikikotik, hombre. Analer, Génesis 18:12. 18:2. Quien kikotruk le wachahil, quien kikotruk le mushokil, balachnim malachishok chik. Abraham, no como cualquier cosa, pura natural, chokreskamik natural, hasta shunkamik, shilik pernim malachon, ay Dios, la copa no la que viris kachalal, la kachokabehla le 175 años. La kachokabehla tatuk banal taksir, atuk maños, atuk celos,
Emakchala que gachish que mi coachha bishop gachish que chachilash, chiquishokilan, we catachich la shokil hasem ga up to me patak to ibawuk. Ya lo nekano sira reka petik. Amén. Kabir es querer problemas, es querer yabil, kato kubir, kakiko truk, tojo mi amor, que te quiere, mi hija chica, chache kula apur, deme un beso, que chachele. Te kabile hok ulah winakle, hasela chakiwache, realala hunabir, y realala que ponab, hace 10 años bulom kan kiwach, tashaki, tashakumi kiwach, bien, que kiko tik, que te hatsam, que te ik, que te muyakar, que te tohun, que te shata que te pero owinak kami que wa ta chuacoch, solo patak campere que bewi. Amén. La que es que digo, hombre, si ya me un aplauso, ya quien que son los 35 minutos. 35 si ya chue. ¿Quién que son? O 25 ya bir. 25 ya es kachalar. ¿Quién ana seguir o quién te ba? Dios maki wah kachalar. ¿Quién ana seguir o quién te ba? Baik, kutale kachalar Cornel pa kachalar. Tek ish shahwaral, heten ish musab ki anche ibib. Bien señal y texto, bien si con ona más, pero si vierna. Ya que sobre los 25 minutos sacaré que manchech. Shivir kutras ors no que hermano Martín. Shabulo. Has opa karagna. 3 minutos. Y 20 minutos que echale hermano. Ya mer que quiso crear que había que no wawari kachalal chok asana chok que te las 11 más problema la che kachalal la cha 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 wa te kobi at kabal te la che atel kachalal como le kapaner chani por chatak ot kobi utzir Dios le utzir Dios chatak ati shok chatak otali we que oji le respeta chawech hida edad ne kanata kanimahatat kanimahanan kakokri Dios kakowinta kalo perak asemal arere shukulem kachukik arela le kayo ap katano proteger como hacha shubir Jesús shubir Mateo 26:41 shubir chibana chawem chibana oración ¿cómo que jaban chawem? Cuanto más oración cuanto más chawem sacribil wach kubanok que atak para holom hachala cobir el Salmo 99 es suficiente que así un shakun rollo wash me cago en smak utzil que campo coach que kikutune ki wach batak aibal que kichararex tak al batak kai la makis kisik hachala tanek ismaha la maus la maksat kai chela ushokil al taksak amot en kawak tak awachila ko unak ke chokhim batak kai Maki hashtag Peri Abraham. Amén. Rezar quien camli kakiko tik. Kuyao ihrachahil kakiko tik. Riri kivide le winak le cristian le nakek asik. Amén. Osoran mala usokil kabek. Ka osoran mala chi. Kone winak ne kewata huhung ich. Areutsuak alab. Kin kambik tishak o benen kin chobobek in kam nakchi kuritat la nakhri ka kasik nakhtakat kasik rakamikas nakakawi pero Dios nubim tachawe shakare hunawa sinori Dios kuya masa kasemal kaban reut kalo ogatat kalo oganan kalo ogawachahil kalo ogabesin kabesak tawak chikatatanan inekawela aktaak kawela akta nos kawela akta prut kawela akta pochol taka mawela abstak shakap nek ok kanok makambik ya kanok Kichaf the cheek, Amen. But, Chishin Yahweh. Wek utsito no ustisito.